Hola, hola mis queridas águilas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien, pues ya estamos aquí más que listas, súper preparadas para dar inicio con este live que tenemos el día de hoy preparado. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar con todo y más, nos gustaría que nos dieran por ahí su banderazo de salida. Vamos a esperar al primero o primera conectada y que nos den ese banderazo de salida con un comentario, que nos digan si se escuchan y se ve bien. Vamos a esperar aquí poquito. Ya tengo aquí a mi super invitada de lujo, mi querida Itzel, compañera, colega, amiga y bueno, una águila más que se une este día con nosotros para conversar entre águilas. Vamos a verificar el audio y la imagen. Bueno, creo que nos vemos súper bien, pero vamos a verificar, vamos a esperar el banderazo, vamos a ver quién será el día de hoy nuestra madrina o padrino para dar inicio. No tenemos todavía nadie por ahí conectado, conectada. Es que es jueves. Es jueves, es jueves. Ay, creo que no se escucha. Ok, bueno, ya verificamos que se escucha. Pues bueno, en lo que va alguien incorporándose con nosotros y nos va acompañando en esta charla, vamos a presentar aquí a mi querida Itzel. ¿Cómo estás hoy, Itzel? Muy bien, gracias Sara y gracias por la invitación. La verdad es de que es un placer estar aquí contigo porque, bueno, soy seguidora de tus lives y creo que la gente que invita siempre sales como con un buen sabor de boca y bueno, espero no ser la excepción, pero digo, me siento muy honrada al que me hayas invitado y agradecida también. No, pues muchas gracias a ti por aceptar este espacio, por venir a compartir. Sabemos que todos tenemos algo que decir siempre, pero muchos no nos atrevemos por el miedito, por el que dirán, pero bueno, creo que ya en lives pasados ha quedado súper claro que el miedo nos limita mucho, no nos deja avanzar, no nos deja hacer cosas nuevas. Ya tenemos por ahí a dos conectados. Quisiéramos saber quién está por ahí, quién está escuchándonos, viéndonos, pero bueno, ya en semanas pasadas estuvimos hablando en esta tercera ronda de lives y comenzamos justamente con nuestra querida Sam, hablando acerca de que la vida no es una línea recta. Ya vimos que siempre está cambiando, todos estamos cambiando y demás. Adriano de la Roca, hola, saludos, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, en la semana pasada platicábamos acerca de cómo lograr este equilibrio que es súper difícil ante esta constante vida llena de cambios, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy justamente con Itzel para platicar acerca de cómo la vida se va transformando. Todo en esta vida se transforma siempre. Ya tenemos también por ahí a Liz que nos está escuchando, nos está viendo. Saludos, Liz. Y pues bueno, Itzel, platícanos para ti qué es el cambio. ¿Qué significa esto de transformarse? Bueno, la transformación pues es un proceso. Eso no cambiamos de la noche a la mañana. Todo tiene un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, eso es como el concepto de transformación, ¿no? Eh, Hay otra palabra que, bueno, se asemeja un poco, que es esta parte de metamorfosis, ¿no? Habemos, o bueno, más bien en la naturaleza existe este proceso, ¿no? Que, bueno, igual y más adelante lo vamos a retomar, pero es este cambio, ¿no? Que muchas veces lo necesitamos, a veces también es sorprendente porque llega sin avisar y otras tantos decidimos, ¿no? Tomar como ese control de transformación.
Así es, Itzel, pues ya lo dijiste tú, siempre estamos cambiando y creo que a lo largo de nuestra vida vamos sufriendo esta metamorfosis y justamente en esta charla vamos a ir desarrollando este tema enfocados o basándonos en el proceso de transformación de la mariposa, solamente rescatando 3 de los elementos en esta transformación porque pues bueno, si hay algún biólogo y demás, podría decirnos de muchas otras fases, pero nos vamos a enfocar solamente en la parte de la oruga, que es el inicio que nos comentaba Itzel, tal vez lo podríamos decir así, la crisálida, este desarrollo que en todo cuento es una trama muy interesante, y la mariposa, ¿no? Ya este final que que se genera ya esta transformación total. Sin embargo, pues bueno, cada una de las etapas tiene toda una connotación, toda una serie de situaciones y vamos a ver por qué será que muchos nos gusta quedarnos en la oruga, por qué muchos no estamos tan dispuestos a pagar el precio de vivir esta parte de la crisálida porque es dolorosa, será que transformarse duele siempre. Y bueno, aterrizaremos en esta parte de la mariposa donde pues ya podremos conquistar nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos sueños. Y justamente pensaba antes del live que yo creo que desde que nacemos, bueno, desde que el óvulo y el espermatozoide, ahí se empiezan a generar muchas transformaciones. Entonces yo me preguntaba, Itzel, ¿por qué si sabemos todo este proceso hasta que nos convertimos en bebés y ya salimos y seguimos cambiando, por qué si sabemos que la vida es un constante cambio desde antes de nacer, por qué nos costará tanto cambiar? Bueno, yo creo que es por la parte en la que nos tomamos decisiones, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones consciente o inconscientemente. Entonces, cuando tú tomas una decisión y viste los resultados y no te gustaron, pues como que empiezas a tener este temor de tomar nuevamente decisiones, de tomar el control pues de esta energía, de este poder que te hace pues llevar la vida, ¿no? Y bueno, creo que más bien es eso, ¿no? De una parte en la que no estamos conscientes de nuestras decisiones, pero fíjate que pasa algo que aunque no queramos decidir, ya decidimos no decidir y esa es una decisión. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Cuando uno no está consciente de las decisiones que tomamos, te lleva a otorgarle el poder a alguien o a algo más para que decida por ti. Y entonces estos cambios no se dan como uno quisiera contarse la historia, ¿verdad? Y sin embargo, como tú lo mencionas, a pesar de decidir no decidir, a pesar de yo decidir mantenerme estático y no querer cambiar, de todos modos las cosas están cambiando. Exacto. La cuestión aquí es como tú dices, ¿no? En un live decían, ¿es que quieres ser el conductor o el copiloto de tu vida? Si tú decides ser el copiloto, pues entonces te vas a tener que atener a que alguien más decida por ti cuáles son los cambios que se van a ir generando en tu vida y entonces después surgen estas constantes quejas e inconformidades de no quiero hacer algo diferente, pero me quejo, ¿no? Sí, la verdad es de que este control te lleva a la queja porque al final del día le estás otorgando a otra persona u otra cosa este manejo y dices, cuando no te gustó la historia te quejas, ¿no? Pero tú tenías el poder de decidir hacia dónde querías ir y es esta parte de reflexión, de autorreflexión, ¿no? De estar constantemente preguntándonos si el final de esta historia me va a gustar, porque al final la queja surge cuando ya no tienes otra cosa que hacer y no te gustó el resultado. Ajá. Pero cuando eres consciente de que pudiste
tú haber dado un paso más, de que tu intervención pudo haber modificado el resultado, pues entonces es cuando dices, oh por Dios, me falta entonces tener la conciencia de tomar estas decisiones para yo cambiar el poder de la historia, ¿no? El final de la historia. Así es, tú comentas, tenías el poder y al final de cuentas tenemos el poder todo el tiempo, porque ya lo platicábamos en el live pasado, Claro. en esta búsqueda de equilibrio, no hay que ser tan rígidos, o sea, si yo vi que mi decisión, como lo mencionas, no me llevó al cambio que yo esperaba, pues bueno, tienes la oportunidad y la responsabilidad, yo creo que también una oportunidad, una responsabilidad van de la mano, de hacer algo diferente, de tomar una decisión diferente, accionar diferente y entonces tendrás resultados diferentes. Sin embargo, también es cierto que hay muchos factores externos que no podemos controlar y que también influyen en esta parte, en estos procesos de cambio. Retomando, por ejemplo, el ejemplo de la mariposa. Una oruga, pues es una oruga y no tiene como mucha opción, o sea, solo tiene que comer, caminar, dormir y bueno, ¿no? Pero nosotros, aún como poniéndonos en esta parte de orugas, podemos decidir comer en otro lado. ¿Y qué comemos? O sea, nosotros no comemos hojas, ¿no? Pero sí comemos ideas, sí comemos pensamientos, sí comemos amistades con las que nos rodeamos y todo esto pues de alguna manera va influyendo en este proceso de cambio que vamos teniendo, ¿no? Sí, y bueno, hablando específicamente ya de esta, de la mariposa y de su transformación, fíjate que estudiar estos procesos por los que pasa se asemejan un poco al de la vida misma, ¿no? Estando investigando sobre los procesos, una oruga, a lo mejor dirán, no es consciente de lo que hace, ¿no? Se guía por su instinto y lo que sea, pero hablemos de esta parte en la que nos asemejamos a este animalito, ¿no? A la oruga. Digamos que la oruga en este proceso sabe que debe comer determinadas hojas porque le van a permitir en otro proceso de su vida, le van a permitir llegar o estar o permanecer, incluso sobrevivir a diferentes circunstancias, ¿no? Estaba investigando que la oruga se debe de alimentar principalmente de plantas venenosas, ya que en su transformación, después, cuando llega a ser su capullito y esto, pasa un periodo sin comer, ¿no? Digamos de hambruna. Pero ya cuando es mariposa, justamente el que se haya podido alimentar de plantas venenosas le va a ayudar como mariposa a defenderse de sus enemigos, ¿no? Cuando alguien trata de atacarla, justamente el sabor amargo que produce una mariposa es debido a que desde estando de oruga se alimentó de lo venenoso, ¿no? Por eso es que más adelante le sirve como recurso para sobrevivir, para defensa. Son datos muy curiosos, pero esto yo lo asemejo cuando vivimos una situación y no aprendemos de esto vivido, ¿no? Decíamos, nos quejamos, nos preguntamos, ¿por qué a mí? En vez de preguntarnos, ¿qué me querrá enseñar? Situaciones complejas nos pueden llegar a servir como trampolín en la vida para agarrarnos de ahí, como la mariposa se agarró, ¿no? De esta alimentación para sobrevivir, para dar un salto. Entonces, digo, es maravilloso aprender de la naturaleza, es maravilloso
incluso sentirnos identificados con algún animal o con algún proceso evolutivo de los animales, porque al final del día te ayudan a reflexionar sobre tu propia vida, sobre lo que tú estás haciendo. Te puede llegar a servir cuando estás en una etapa pues compleja, te puede ayudar como a decir, bueno, si este pequeño animalito pudo, ¿por qué yo no? Es muy hermoso conocer acerca de la naturaleza, de los procesos y de los cambios. Y bueno, la mariposa tiene como muchos misterios, ¿no? O muchos datos curiosos, ¿no? Yo me ponía a reflexionar, Saraí, sobre si los animalitos podrán tener esta conciencia o esta inteligencia de cuando eres oruga, ver volar, ver ahora sí que las cosas de abajo hacia arriba y ves volar a lo que quieres aspirar, en este caso a ser mariposa, ¿no? Y ver, ¿no? Lo complejo o lo fácil o tal vez lo maravilloso, ¿no? Que ha de ser transformarte en alguien o en algo similar a eso. Y cuando llegas a ser mariposa, podrás recordar cuando estuviste abajo y decir, bueno, es que yo tuve que pasar por esto para llegar a volar, para llegar a tener estas herramientas de saber cómo defenderme, saber cómo volar, saber cómo, no sé, es como, no creo, ¿verdad? O bueno, no sé, pero esta parte de los animales y ver los procesos, si ellos tuvieran esa capacidad, ¿no? De recordar, esta capacidad de reflexionar sobre todo esto, digo, creo que nos superarían en muchas cosas. Sí, la verdad es una información súper interesante. Yo desconocía esta parte que nos comentas, por ejemplo, de las hojas venenosas. No sé si quienes nos están escuchando se habían puesto a pensar en la vida de esta manera o si sabían todo esto de la mariposa, porque estamos muy acostumbrados como, ay, sí, la mariposa de color es un insecto y ya. Pero realmente cuando te das la oportunidad de ir más allá, de descubrir qué hay detrás de, igual con las personas, pues entonces si nos diéramos esa oportunidad podríamos entender muchas cosas y más allá de primero ver, porque estamos acostumbrados a ver el fuera, sino verte hacia adentro en esta retrospectiva que nos menciona Itzel haciendo alusión a la mariposa, pues otro gallo nos cantaría, dicen por ahí, ¿no? Y esto que nos mencionas de, sí, muchas veces pensamos que la vida solamente tiene que estar llena de cosas buenas, de ratos felices, pero entonces cuando te sucede un acontecimiento no tan favorable o que no atiende a lo que tú esperabas, entonces por lo general renegamos y usamos el constante pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ya lo hemos platicado en otros lives. Es importante ir cambiando este por qué interminable que jamás tiene una respuesta como tal, al para qué. Y creo que muchas veces nos ha pasado, cuando estamos en una situación compleja, no entendemos más allá. O sea, solamente estamos tan enganchados en la problemática que no vemos más allá. Por eso dicen que de pronto es importante alejarte un poquito, salirte de ahí para que puedas tener mayor objetividad. Pero al paso del tiempo, hasta te ríes y dices, ay, si no hubiera sido por esto, yo no estaría aquí. O gracias a que esto no pasó, no fueron peor las cosas, ¿no? Entonces es este proceso de conciencia tan complejo, se dice fácil, pero bueno, regresando como a la mariposa, lleva todo un tiempo y también es importante retomar, cada quien lleva su tiempo, su paso, o sea, incluso entre las orugas, no todas las orugas tienen el mismo tiempo, el mismo tamaño, la misma cantidad de comida, entonces es como importante ir entendiendo esto y creo que nos has resumido o nos has ejemplificado muy padremente cómo retomar estas situaciones malas y cómo ya dicen por ahí en una canción, ¿no? De si quieres rosas tendrás que pasar por las espinas, o sea, no hay camino fácil, no hay atajos,
si quieres algo bueno de verdad, pues siempre, o sea, no siempre, ¿no? Igual sí hay cosas que pues, se dan, pero sí es importante pasar por todas estas situaciones no tan favorables porque son las que más te enseñan a fortalecer habilidades, a desarrollar otras capacidades y demás. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no están dispuestas a cambiar? Que supongamos que alguien se quiere quedar oruga siempre. Yo creo más bien, Saraí, que todos aspiramos o tenemos el deseo de convertirnos en una mejor versión de uno mismo. Y creo que como seres humanos, constantemente, en toda nuestra vida, somos orugas, no nada más una vez en la vida. Puede ser las veces que por decisión propia decido cambiar o porque hubo situaciones, circunstancias que me transformaron lo que yo tenía pensado y tengo que cambiar, que esa es otra, una decisión y otra es un tengo que. Y yo siento que constantemente somos orugas y pasamos por todo el proceso y dejamos ir a una mariposa para nuevamente, retomando tus lives pasados, de que la vida no es una línea recta y a veces también te manda nuevamente a regresa a tu origen o nuevamente conoce el suelo, ¿no? Porque a lo mejor ya volaste tan alto que te perdiste y tienes que volver a empezar. Pero sí es cierto, no siempre logramos en alguna etapa de nuestra vida aquello que nos ilusionaba, aquello que queríamos que sucediera. Y sí, entiendo esta parte de que lamentablemente a lo mejor conocemos o hemos visto a personas que se estancaron en una etapa, que se estancaron a lo mejor hasta en una enfermedad, ¿no? Y perdieron esa ilusión por reconstruirse y volver a ser mariposa, ¿no? Yo creo que somos mariposas muchas veces, orugas muchas veces, y en este proceso de la crisálida, donde yo creo que es un aislamiento, es cuando tú decides echarte un clavado para adentro, ¿no? Dice Fernando Sabater, échate un clavado para adentro y revisa tus pensamientos y reordena aquellas ideas y bueno, cuando sí es triste, Saraí, cuando uno no quiere cambiar, quiere permanecer siendo oruga. Pero también esto de permanecer es una toma de decisión y no nos corresponde a nadie juzgar por qué lo hace, por qué se deja caer, por qué se deja vencer, por qué no quiere salir adelante. No nos corresponde. Creo que tú mencionaste ahorita un punto también importante, las personas que te rodean, el entorno del que te alimentas. Si soy una persona que constantemente está leyendo, se está nutriendo de buenas relaciones, si lo veíamos también en el live pasado, ¿no? De esta parte de equilibrar la vida, la parte espiritual es algo que también alimenta para tu toma de decisiones. Bueno, conforme tú estás más nutrido, te llenas más de herramientas para poder salir adelante. Pero cuando tú decides permanecer sin transformarte, esa es una decisión que solamente tú sabes por qué y cómo, y nadie te puede juzgar ni decir por qué no. Tú eres la única persona que sabe por qué ha dejado de querer hacer eso, y no es malo, ¿no? No es malo, simplemente saber como agente externo respetar también esa toma de decisiones. Si bien hablamos al principio que cada uno tiene el poder
de decidir, los otros tenemos que también aprender a respetar las decisiones de los demás, ¿no? Suele ser difícil para aquellas personas que te quieren tanto, que te admiran y que te quieren motivar y que te quieren sacar de este trance, pero al final del día tenemos que respetar. Sí, todo un proceso llegar a este punto que mencionas, porque obviamente pues en este camino de la vida vamos pasando primero por el ver qué hay fuera de mí y entonces juzgo todo lo que no es igual a mí, todo lo que no piensa igual a mí, todo lo que no vibra a mí está mal. Y ya después, en este proceso evolutivo de transformación, pues nos vamos dando cuenta de esto, que cada uno, detrás de cada mariposa hay toda una historia. Claro. Detrás de cada, en apariencia, oruga que se mantiene, hay toda una historia. Y entonces ya nos volvemos más respetuosos y tolerantes ante esta diversidad. Y ya no vemos al otro para juzgar, sino lo vemos para ver qué me falta seguir trabajando en mí, ¿no? Y en relación a lo que nos comentas, Ara, gracias por seguir aquí con nosotros, nuestra fiel seguidora. Gracias, nos dice, tantas veces tiene que construir su crisálida para dejar ver su esplendor, así tenemos también tantas oportunidades para crecer. Y nos comenta también, no creo que nadie quiera quedarse siempre igual, como ser humano el cambio es parte de nosotros. Tal vez no sabemos cómo transformarnos, pero en el fondo de nuestro ser no creo que queramos ser siempre igual. Sí, exacto. En esta película, por ejemplo, se me fue el nombre. Hay una película que habla justamente de una persona que vivió su vida al máximo y tiene un accidente, ¿no? Yo antes de ti. Yo antes de ti, exacto. Digo, a mí como espectador me dolió mucho la decisión que tomó, pero también entiendes que no sabes su sufrir de esta persona, porque si había encontrado un motivo para cambiar su manera de ser, su manera de vivir y todo eso. ¿Por qué decidió? ¿Por qué tomó esa decisión, no? Pero al final del día volvemos a eso, ¿no? Respetar, aunque nos duela, aunque te quedes con ese saborcito de ¿y yo qué hice, no? O sea, yo no lo apoyé porque también fuera de cuando encontramos a una persona que necesita ayuda, a veces te sientes impotente, ¿no? Porque no puedes decidir por esa persona. Pero es esto, ¿no? Que yo también soy fan de esta respuesta de que no creo en la naturaleza del ser humano, que no querramos cambiar. Pero también es cierto que hay circunstancias, hablando del caso de esta película, que no sabemos qué tipo de dolor esté sintiendo, que ya es insoportable, ¿no? No sabemos qué tanto le afectó esta situación, ¿no? Sin embargo, sí soy fiel de esta respuesta que nacemos con como con este espíritu, se puede decir, esta fuerza de siempre mejorar, de siempre cambiar, ¿no? Incluso hasta, yo puedo decir que es un gozo, ¿no? Transformarse porque aprendes de aquí, aprendes de allá y a la vez te sientes ignorante de todo, ¿no? Y es un proceso también padre y maravilloso sentirse ignorante de todo, porque vas precisamente queriendo comerte la información, el mundo, las experiencias, todo así, ¿no? De un solo bocado, de quiero aprender, quiero sentirme vivo, quiero experimentar nuevas cosas, ¿no? Pero sí, creo que obvio todo depende de lo que nos llegue a pasar, de lo que nos llegue a suceder. Y bueno, siempre el respeto ante todo, ¿no? Y justamente atendiendo a lo que señalas, lo que nos comentara, es verdad, todos siempre cambiamos, no nos mantenemos igual. Sin embargo, yo creo que aquí lo que cambia también es el
el cómo percibimos a esa oruga, esa crisálida y esa mariposa, porque tal vez esta persona está viviendo sus fases de una forma, bueno, no tal vez, seguramente de forma diferente a la mía, porque tiene una historia de vida totalmente contraria o con situaciones muy, muy diferentes, muy peculiares. Entonces, lo que para mí es una oruga, tal vez para la otra persona es una mariposa, es esa transformación máxima, porque de acuerdo a su proceso muy personal, evolutivo que va viviendo, es hacia donde él va. Entonces, es súper complicado no tener como un patrón o un parámetro para medir, porque siempre estamos como que el ser humano está tan acostumbrado a siempre estar comparando con cierto rango, con cierta situación, y entonces eso es lo que nos limita. ¿Y cuál? O sea, realmente hay tantos tipos de mariposas como flores, como plantas, y entonces hay tantas personas y tanta diversidad de procesos como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces sí es súper complejo y súper cierto lo que nos dice Ara. Nadie se quiere quedar donde está. Sin embargo, las circunstancias a algunos tal vez les permiten volar más rápido, pero a otros tienen que estar en ese proceso de oruga, de preparación mucho más tiempo, y no está mal. O sea, todos tenemos un ritmo, un tiempo, un espacio. Y bueno, ya pasar esta crisálida, pues bueno, si tuviste suficientes herramientas, será más fácil transitar esta parte. ¿Y será que el cambio duele? ¿Siempre dolerá el cambio? Retomando esto ya de la crisálida. No, mira, bueno, yo creo que no, porque hay cambios naturales, ¿no? Por ejemplo, hay cambios que a lo mejor vivimos y ni nos damos cuenta, ¿no? No sé si a ti te llegó a pasar cuando estabas en esta etapa de adolescente, en este cambio, que te llegaban a decir tus papás, uy, qué contestona te me estás volviendo, uy, o si no te querías bañar, oye, pero pues qué cochinita te estás volviendo, y te hacían ver que te estás transformando, pero tú ni lo sentías, ¿verdad? Y a lo mejor no te dolió, no, los demás sufrieron tus cambios, ¿no? Pero tú, no, y simplemente lo viviste. Sí, bueno, sí, en ese sentido algo interesante, que una cosa es sentirlo y otra es sufrirlo, ¿no? Puedes sentirlo y no sufrirlo, o ambas cosas juntas. Ajá, o no darte cuenta nunca de que estás cambiando, ¿no? También cuando tú decides hacer un cambio por ti mismo, bueno, sabemos que sí va a costar trabajo, puede doler, pero incluso llegas a disfrutar el dolor. No por ser masoquistas, ¿verdad? Sino porque piensas más en la recompensa, por así decirlo, en lo que te quieres transformar, que vale, o sea, no te das por vencido tan fácilmente, ¿no? Es como un día te despiertas escuchando esta canción de Lupita D'Alessio y dices, sí, hoy voy a cambiar, tomas la decisión y ya no hay quien te pare, ¿no? Que claro, sí hay estos momentos de que sufres, pero también los cambios y las transformaciones suelen ser por las circunstancias, ¿no? Pensando en un caso actual, ahorita el conflicto que tiene Ucrania con Rusia, digo, a las personas les cambió la vida de un día para otro, ¿no? De un día para otro, cierran las tiendas, ya no tienes víveres, ya, o sea, te cambia la vida. Y si es un sufrir por la amenaza que estás sintiendo, por la falta de recursos necesarios para la sobrevivencia. Entonces, hay de todo. No siempre se sufre, pero también los momentos que se sufren, regresando a esto, no preguntarnos el por qué a mí, sino verlo como para qué me está preparando, ¿no? ¿Para qué me está sirviendo esto que estoy viviendo? Y creo que hacer consciente esta parte de el proceso te ayuda,
te ayuda a tomar mejores decisiones, porque si bien es cierto, cuando el proceso es muy doloroso, no se diga cuando has pasado por un duelo, donde pierdes ahora sí que la noción de tu ser, ¿no? Te dejas ir, es doloroso, emocionalmente, digo, no te enrollas, ¿no? En tu caparazoncito, en tu capullito, ¿no? Que nadie te hable, que no quieres comer, no, híjole, de verdad, estos cambios duelen mucho, eh, pero ahora sí también, como dice la frase, sufrir es opcional, ¿no? Cuando tú tomas conciencia de esto, creo que, digo, hay muchas maneras de pedir ayuda, ¿no? Hay veces que tus amigos, tu gente cercana te apoya, y hay veces que también tienes que ser consciente de si necesitas una ayuda extra, pues buscarla, ¿no? Acudir a ella. Y también saber hacia dónde, ¿no? Porque pues vamos a tener muchas personas, muchas puertas donde podríamos acudir, pero es importante tratar de analizar como quién sería la mejor opción para ayudarte en cada caso, porque yo creo que tenemos conocidos, amigos, familiares para todo tipo de situaciones y todo tipo de casos. Entonces, si yo estoy pasando por una situación y digamos a mi vecina, esa es una de las situaciones que menos domina y que más critica, pues si voy con ella, en vez de subir, obviamente lo que va a pasar es hundirme, ¿no? Y retomando esta parte de la conciencia, nos mencionas mucho que hay que ser conscientes, pero ¿cómo nos hacemos conscientes? Porque todo el mundo dice, es que cuando ya eres consciente y es que te haces consciente, pero ¿cómo será? O tú, Itzel, de manera específica, ¿cómo es que logras, cómo has logrado hacerte consciente de este proceso, cómo has vivido tu proceso de transformación? Bueno, la conciencia es algo que sabemos que se encuentra en nuestro cerebro. Y ahora sí que gracias a Dios, los neurólogos, los médicos, los científicos no han encontrado exactamente en qué parte del cerebro se ubica la conciencia, porque podría ser manipulada, ¿no? Pero hay muchas personas que hablan de la conciencia como si fuera una brújula. La conciencia es aquello que te da tu norte, que te da el norte, ¿no? Que te dice en dónde estás para tú decidir a dónde quieres ir. Ajá. Pero esta conciencia se tiene que educar, ¿no? Porque como todo aparato de medición, puede estar descalibrado, ¿no? Y resulta que te está indicando tu brújula que este es el norte, pero en realidad es el noroeste. Entonces, ¿cómo saber que mi brújula está bien calibrada, ¿no? Esa puede ser una pregunta del millón, ¿no? Quien le atine, pues, sabrá, ¿no? Se gana el premio. Pero yo creo que la conciencia se educa con valores, y muchas veces también es cuestión de observación y de reflexión de lo que nos rodea, porque no simplemente se aprende en cabeza propia, se aprende también en cabeza ajena. Cuando tú analizas una situación y ves que las cosas, tomando estas decisiones, me han llevado a este resultado, o pareciera que las decisiones que tomo son cíclicas y ya sé cuál es la consecuencia y ya sé qué es esto, pues entonces quiere decir que tu brújula anda media mal calibrada, y entonces tienes que ajustarla, tienes que reflexionar sobre tu proceso, porque tú ya no quieres seguir viviendo esa situación cíclica, ¿no? Porque tú también, observando a los demás, aprendiendo a los demás, te estás dando cuenta cuál es el resultado de hacer eso. Entonces, es una cuestión mucho de reflexión, a mi punto de vista, educar la conciencia. Es mucho de analizar también lo que pasa en tu entorno, ver estas
conclusiones, ¿no? De a qué te llevó a beber, a drogarte, a caer en excesos en los demás o en ti si ya lo hiciste, ¿no? Pero es mucho de análisis, es mucho de reflexión y es mucho también de educar tus valores, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? De que para ti puede ser muy bueno tomar, pero pues es porque a lo mejor tus valores te lo permiten, tu contexto. Ajá. Entonces volvemos a eso, ¿no? Pero creo que cuando estamos en esta capacidad de observar a los demás y de verdad de analizar por qué están llegando a estos resultados, pues es cuando dices, es que se viene haciendo algo igual y para ver cambios, pues necesito hacer algo diferente. Sí, ya lo dice la típica frase, ¿no? ¿Cómo quieres lograr resultados diferentes si sigues haciendo las mismas cosas? O sea, ya es como muy choteada, pero creo que se sigue repitiendo tanto porque no hemos entendido realmente el contexto y todo lo que implica. Y bueno, vamos a mandar saludos a Mau, que nos está viendo. Mau, es la primera vez que te tenemos por aquí. Saluditos también por allá, dice que muy interesante el tema, éxito. Y Liz nos dice, hasta que logramos hacernos conscientes, observar en perspectiva nuestros hechos y así logramos hacer un cambio. Y sabes que me encanta esta manera que tienes de explicar algo tan complejo con unos ejemplos tan específicos que realmente yo creo que quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar posteriormente van a tener mayor claridad respecto a cómo hacernos conscientes, porque es algo que escuchamos muy seguido en todos lados ahorita que anda muy de moda esto del coach de vida y bueno, los podcasts y aquí andamos nosotros también abonándole a ese mercado, pero entonces sí, ¿no? Es importante clarificar cómo nos hacemos conscientes y bueno, yo creo que agregándole a esto que nos has comentado, el querer. El que yo quiera ser consciente, porque es bien sabido que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado y no puede cambiar quien no está dispuesto a hacerlo. Hay una frase, ahorita me acordaba, ¿no? Que dice, ¿cuántas personas se necesitan cambiar un foco, ¿no? Y entonces es un meme y dice, no, pues una, pero si el foco no quiere cambiar, pues está complicado. O sea, entonces creo que va mucho en esta situación. Y también yo creo que hay muchas personas, o la mayoría de las personas son súper observadoras, súper analíticas, súper reflexivas, pero si no quieren, porque ser consciente de que tú eres 100% responsable de tu vida, de lo que te sucede, por lo que decides hacer o no hacer, pues bueno, cuando ya te haces consciente ya no te puedes quejar, porque entonces ya sabes que tú eres 100% responsable y que si estás en ese hoyo es porque decidiste hacer algo que te llevó ahí y entonces tú te metiste ese hoyo, pues tú te sales, mijito. Pero no todos queremos pagar ese precio porque no está padre, no está divertido, o sea, ya cuando realmente entras a todo este proceso tan cañón, a veces sí te da hasta coraje porque sabes que te puedes quejar, pero de nada va a servir. Porque, o sea, sí quéjate, haz tu drama queen un rato, hazlo. Sí llora, olvídate de toda esta parte consciente que ya sabes, porque se vale hacer una pausa, somos humanos, se vale quebrarnos, se vale decir ya no puedo, ya no quiero. Pero entonces lo que dices, pedir ayuda. Y no estamos, y lo hemos dicho en otros lives también, no estamos acostumbrados a pedir ayuda, muchos. O sea, estamos tan acostumbrados a ser autosuficientes o a simplemente quedarnos ahí y quejarnos del mundo y quejarnos de todos y envidiar a todo el mundo y criticar a todo el mundo porque es más cómodo. Y cómodo no es decir cómodamente bien, porque es más cómodo aunque te esté doliendo. Hay una historia, ahorita me acordé, que está, me parece que un burro o un caballo, no sé, en una tranca. Y entonces hay por ahí una astilla o un clavito que le está lastimando. Pero, y están dos señores hablando y dicen, no, pues ¿por qué no se mueve el burro y no sé qué, o el caballo? No recuerdo bien. Y dice, bueno, es que le lastiman lo suficiente para quejarse, pero no para moverse. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí también queda clara esta parte. Todos estamos cambiando siempre, es verdad. Hay algunos cambios que son por necesidad, otros cambios que vienen de la noche a la mañana sin avisar. Hay cambios personales
o transformaciones, que finalmente viene siendo lo mismo. Pero si nosotros no queremos hacer, hay cambios de los que somos conscientes, cambios que los demás los ven, pero nosotros no somos capaces de verlos, simplemente los vivimos. Hay cambios que se sufren, hay cambios que no se sufren. Se disfrutan incluso cuando ya estás decidido, pues no importa, por ejemplo, retomando el ejercicio, ¿no? O sea, dices, bueno, quiero cambiar mi cuerpo. O sea, hacer ejercicio no está padre. Todos los días disciplinarte y el dolor y todo. Pero cuando ya estás decidido y tienes un objetivo claro, lo haces, aún a pesar de. Sí. O sea, y te comprometes, pero te comprometes al 100, porque de pronto dices, bueno, lo voy a hacer solo si me conviene. Y no, un cambio real se da cuando lo haces con, sin y a pesar de cualquier situación, ¿no? Entonces, este tema es súper interesante, creo que ya se han tocado muchas ideas muy padres, pero bueno, a ver, Itzel, platícanos un poco de Itzel, ¿cómo ha vivido esta transformación? Ya nos platicaste cómo has trabajado esta parte de ser consciente, pero tú, como un ejemplo real de una persona real que está aquí con nosotros, no un actor, no alguien que está en otro lado del mundo, sino aquí de San Juan del Río para el mundo. Y bueno, recordarles que aquí estamos compartiendo experiencias de vida, que no tenemos la verdad absoluta, que probablemente en un año nuestra transformación nos remita a este video y pensaremos cosas muy parecidas o cosas muy diferentes, pero es parte de. Pero bueno, platícanos un poco más acerca de ti, aterrizado toda esta parte de la mariposa, ¿cómo es que Itzel ha vivido esto? ¿Y realmente vale la pena pasar tantas veces por la crisálida y convertirse en mariposa? ¿Qué beneficios tiene? Pues bueno, sí, yo me he identificado muchas veces como oruga. Muchas veces he tenido que quedarme ahí, ¿no? Y a veces es porque no es que yo no quiera avanzar, sino porque también hay barreras que te ponen, pues bueno, en mi caso, algo en donde yo estoy así súper consciente que me quedé como oruga fue porque no terminé una carrera de las que yo me encontraba estudiando a la par con mi carrera de maestra. Entonces, yo me quedo como oruga, pero es porque yo sufro un accidente y ya no se me permite regresar, ¿no?, al colegio a seguir preparándome o capacitándome para esto que yo quería hacer a la par con ser maestra, ¿no? Y me frustré un poco y digamos que me quedé, digamos, como oruga. Pero ya mi situación pues no me lo permitía, no me permitía avanzar, pero encontré una salida, ¿no? Encontré esta parte de, pues bueno, tengo limitaciones para poder desarrollar esto, pero lo hago como un hobby. Ahora ya no es algo a lo que me tengo que dedicar o quiera dedicarme, sino ya va a ser como un pasatiempo. Entonces, siempre está esta parte de modificar el resultado, ¿no? Y a través de esa experiencia, Saraí, yo encontré, ahora sí como valiéndome de esta vivencia, yo encontré esta vivencia como un trampolín para lo nuevo que se venía, ¿no? O para lo nuevo que se viene. De siempre transformar algo que te sucede en opciones, tener opciones, convertirlo. A lo mejor no lo vas a poder llevar o no lo vas a poder desarrollar como tú quisieras, pero no te quedas con las ganas de vivir esa partecita. Y bueno, a lo largo de mi vida sí he tenido varios procesos y bueno, otra de las cosas que a mí me ha ayudado para poder
pasar de una etapa a otra o de un estadio a otro referente al proceso de la mariposa. Al proceso de la mariposa. Okay. Ha sido también esta parte divertida de crear alter ego, ¿no? De que hay veces que me inspiro en la biografía de alguna persona que leí. Yo soy ferviente de leer las biografías de personas que han trascendido, que han apoyado, que han hecho algo por la humanidad. Entonces, muchas veces me agarro de estos ejemplos, ¿no? De que pues si él pudo, yo también puedo y me convierto, ¿no? En parte de esta persona, ¿no? Y a veces digo, ¿qué pensaría fulanito de esta situación, ¿no? Crear ese alter ego también me ha ayudado a mí para poder sobrellevar o pasar estas etapas. Otra, pues sí ha sido la ayuda profesional, sobre todo en estas partes de duelo, porque pues son cambios inesperados, son cambios dolorosos, son cosas que a veces la razón no alcanza a explicar, ¿no? Y bueno, el duelo sí he recurrido a esta parte de charlar con los psicólogos. También he recurrido pues a esta parte de medicamentos, pero obvio recetados por el psicólogo, pues porque son cosas que tu cuerpo mismo te dice, ¿no? No estás nivelando bien tal sustancia en tu cuerpo, pues te quieres ayudar. Al final del día dijiste algo tú, ¿no? Esto es personal, ¿no? La superación es personal, nadie se va a superar por ti. Entonces, esta parte de tener el apoyo psicológico, donde yo encontré una riqueza, ¿no? En un psicólogo pues no me conoce, no me puede juzgar por lo que yo he pasado, por lo que yo he vivido. Entonces, contarle a un desconocido tus penas o tu problema, pues a mí también me ha ayudado mucho, ¿no? Otra de las cosas que me ha ayudado es siempre creer y creer en Dios, ¿no? Tener esta parte de fe, de decir que hay alguien superior a ti, que todo lo puede, que hace que las cosas pasen. A mí me da la fortaleza de pensar que todo es temporal, ¿no? Que solamente es un momento, porque alguien tan maravilloso y tan amoroso no me puede dejar, no me puede abandonar, no me puede dejar en este momento de dolor toda la vida, ¿no? Tiene que ser pasajero. Y sí, la verdad es de que he experimentado en fortalecer la fe, pues te da es como, a veces pienso que el conocimiento te hace ver hacia adelante, pero tener una fe creo que te hace tener una perspectiva de 360 grados, porque no nada más es de yo, sino también es a veces sentirte inferior, ¿no? Pero pensar que eres un ser querido y amado, que alguien te está sosteniendo, ¿no? Esa es como mi idea de la fe, de Dios, de alguien que no te deja, que no te abandona, y por eso es que puedes superar, puedes salir adelante, sin embargo, y con todo, puedes salir. Y bueno, o sea, hasta cierto punto tengo esta inquietud de artista, y sí me creo mis personajes también, y digo como si yo fuera de esta manera, si yo juego un papel ahorita de lo que yo no me he atrevido a hacer y cosas por el estilo, pues a mí me ha ayudado esta parte para transformarme.
creo que puede haber muchas más, ¿no? Pero es las que a mí me han funcionado. Muy bien, Itzel, pues la verdad es que, mis queridas águilas, creo que siempre es importante, sí, claro que retomar toda esta reflexión, pero escuchar un testimonio directo y real es algo que nos permite tener una claridad muchísimo más grande y darnos cuenta que sí te estamos compartiendo toda esta parte wow, positiva y que suena súper fácil, pero que detrás de todo esto hay todo un proceso, hay todo un camino recorrido y sin él no estaríamos aquí platicándoles nada de esto porque no lo tendríamos entendido y no podríamos externárselos y decirles que sí se puede transitar de la oruga a la crisálida y aún a pesar de todo lo que se sufre o no se sufre ahí, convertirte en una hermosa mariposa y disfrutar de múltiples situaciones y que también se vale, ya lo dijo Itzel en su proceso, de pronto quedarte más tiempo porque lo necesitas, porque tienes que fortalecerte, porque no estás suficientemente preparado, porque si sales del cascarón antes de tiempo, puede que tus alas no estén suficientemente fuertes y entonces no vas a volar. Y si sales antes, porque de pronto estamos acostumbrados a esta carrera de la vida, de estar compitiendo contra el otro, pero resulta que si tú no has seguido, por ejemplo, en un maratón, el proceso de alguien que lleva entrenando para 21 kilómetros y tú te avientas nada más por fanático, pues así te va a ir. Entonces es justamente lo mismo, recordar que son procesos personales y que cada quien a su ritmo, a su tiempo. Y esto que mencionas también, el ver lo que nos sucede, nosotros podemos decidir si lo vemos como un obstáculo o como una oportunidad. Y ahí radica mucho el quedarnos enganchados, atascados ahí durante menos o más tiempo, o pues bueno, salir a flote de la manera que sea. Y nos diste varias estrategias, porque a veces nos dicen, bueno, sí, ¿y cómo le hago? Pues creo que Itzel en este testimonio que nos está compartiendo nos ha dado también varias estrategias. Están los libros, están la ayuda de profesionales como los psicólogos, el apoyarte de amigos, de familiares, el autoanálisis también, el tener como esta posibilidad, esta habilidad para hacer tu propia autoevaluación y entonces decir aquí sí, aquí no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y darse cuenta que cada situación requiere una estrategia diferente. No se usa lo mismo para todo. Y bueno, también nos mencionabas esta parte de que todo es temporal y efectivamente nada es para siempre. Esta es otra frase súper típica, ¿no? Pero que entra mucho en este tema de la transformación. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Por eso nos dicen, disfrútalo en el momento que está pasando. Porque este momento, esta charla que estamos teniendo, ya pasó. Digo, si no fuera gracias a la tecnología, no tendríamos dónde volver a escucharnos. Claro. Y entonces nada más nos quedaría disfrutar esta plática como la hacían antes nuestros abuelos, todas estas personas que socializaban, se reunían, y cuántos aprendizajes y cuánta riqueza había ahí. Y ahí tenías esas personas, esas ayudas que te permitían transformarte, que si tú estabas viviendo una situación de vida muy cañona en casa, te reunías con todas esas personas y ahí sacabas tu propia solución, ¿no? Y pues bueno, ya como para ir cerrando en esta parte del nada es para siempre, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Itzel? Fíjate que soy mucho de recordar muchas cosas y justamente cuando ahorita nos hablan de que ya vamos a regresar, ¿no? Como a una normalidad, ¿no? Al 100. Yo en mi trabajo recordaba precisamente que justamente ya casi 2 años, años lectivos, nos fuimos en marzo, nos fuimos un 18 de marzo y vamos a regresar casi a los 2 años exactos, ¿no? Yo decía, yo disfruté tanto el último día de clases con mis alumnos que lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Sin pensar, porque en aquel día yo decía, nos vamos a ir tal vez un mes, como en aquella época cuando nos fuimos también como de la influenza. Yo dije, no, pues en 2 semanas, máximo un mes, pero vamos a regresar, ¿no?
y te vas con esa, con ese de todo va a continuar, va a ser pasajero, ¿no? Pero ese día específicamente, yo me acuerdo que jugué muchísimo con mis niños, me divertí, disfruté mucho de aquello sin pensar que 2 años después iba a tardar tanto tiempo en sentir nuevamente esta magia, ¿no? De convivir con mis alumnos, de jugar, de aprender de ellos. Y bueno, esto de nada es para siempre es tal vez, como decimos, un poco relativo porque el recuerdo lo tienes y recordar es vivir. Y más vale disfrutar todo lo que te sucede en un día, todo, absolutamente todo, porque cuando lo recuerdes lo vas a volver a vivir, pero de otra manera. Así es, totalmente cierto y una reflexión muy interesante que nos cambia esta parte del nada es para siempre. Sí, retomar el nada es para siempre porque este momento que estás viviendo directamente ahorita no regresa. No va a durar toda tu vida, solamente es un instante. Sin embargo, como ya lo mencionas, a partir de los recuerdos, pues entonces sí se vuelven permanentes, ¿no? Duran y perduran, incluso cuando alguien cercano fallece, pues bueno, gracias a estos recuerdos, a las fotos, a videos y demás, ahí los tenemos presentes, sin embargo, no de manera física. Entonces, al final de cuentas, pues se pierde como el estar aquí y ahora al 100% durante todo el tiempo, ¿no? No sé, Itzel, algo más que quieras agregar a esta charla que ha sido súper amena, súper interesante, ha fluido excelentemente bien, no sé quiénes nos están escuchando, si les gustaría comentarnos algo más, gracias por seguirnos hasta aquí, sabemos que de pronto, pues, sobre todo quienes son maestros y nos están viendo, pues tenemos jornadas un poquito, sobre todo esta semana pesadas, y que se mantengan aquí apoyándonos, escuchándonos, comentándonos, realmente se agradece sobremanera. Y pues bueno, esperamos que algo de esto que les compartimos les haga eco, les permita pues redireccionar esa brújula. Hay cosas que compartimos seguramente, hay cosas que no, pero pues bueno, justamente este proceso diferente de nuestras crisálidas, orugas y mariposas, ¿no? Pero bueno, gracias, de verdad, sin ustedes este espacio no sería posible y gracias a sus comentarios, gracias a quienes nos acompañan de este lado, podemos seguir aprendiendo y creciendo y pues fortaleciendo estas alas de mariposa, ¿no? No sé, algo más con lo que quisiera cerrar, Itzel. Bueno, yo quería comentarte que hay un libro que se llama, el título es impactante, se llama En honor a la verdad, de Marta Alicia Chávez, donde precisamente ahí también manejan unas estrategias de que cuando tú tomas decisiones, te hagas responsable sobre ellas, ¿no? Y no des pie a la queja. Y una de las técnicas que recuerdo que menciona este libro es escribe tu decisión y por qué estás decidiendo eso. Y cada que quieras quejarte, lee tu carta de por qué tomaste esa decisión. Y entonces reflexionarás y dirás, estoy pagando las consecuencias de esta decisión que tomé. Es una manera también de hacerte consciente de las decisiones. Yo no lo he puesto en práctica, no se me da mucho el escribir, pero bueno, ahí vienen también muchos ejemplos, muchas técnicas, bueno, quiero cerrar con esta recomendación, porque como bien lo dices, no lo sabemos todo, no hemos vivido todo, ni todas las circunstancias, ni de la misma manera como para poder seguir apoyando, ¿no? Al público en darle más estrategias y cosas, pero quiero cerrar con esta recomendación y bueno, también agradecerte el espacio y que sigas pues teniendo este tipo de charlas con, de verdad, para mí este tiempo que he seguido tu canal, tus lives, pues yo he aprendido y me han fortalecido también y bueno,
a disfrutar la vida, a vivirla intensamente, con responsabilidad y conciencia. Gracias. Muchas gracias, Itzel. No, pues qué bonita manera de cerrar. La verdad es que mis queridas águilas se han llevado muchísimas estrategias el día de hoy. Un ejemplo súper claro, específico y bien entendible, que es lo que a veces ocupamos en la vida, porque tanto concepto abstracto, pues de por sí nuestra cabecita anda piense y piense. Gracias, Itzel, por esto, por darte este espacio. Esperemos que no sea la única, que sea la primera de muchas. Esta tercera ronda de lives me ha súper encantado. 3 mujeres que me han acompañado hasta el momento con grandes contenido que aportarnos, y qué padre que estemos en este espacio. Y pues ya lo dijo Itzel, ya que estamos aquí, pues hagamos que valga, ¿no? Que valga la alegría, que valga el disfrute, y también si queremos llorar se vale, llóralo un ratito, súfrelo un ratito, enójate, porque para eso son las emociones, pero cambia, transforma esa emoción y en algo que te favorezca. Y pues bueno, nos repites de nuevo el título del libro para que... Se llama En honor a la verdad. Ok, pues ya escucharon, ahí tenemos por ahí. De pronto decimos, es que no tengo de dónde o por dónde. Bueno, y me parece que esta chica Marta tiene una forma de escribir muy digerible. Creo que por ahí he leído algún libro, no estoy segura, pero pues bueno, esto también ayuda mucho. Entonces, mis queridas águilas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves, en punto de las 6 también tendremos otra súper invitada de lujo con el tema... las emociones, ya esto se me olvidó, el cuerpo y las emociones, que justamente esta chica nos va a hablar un poco de lo que ahorita anda muy de moda, la biodecodificación. Entonces va a estar súper interesante. Ella es una profesional en la materia, entonces quienes tengan oportunidad de estar, genial, porque podrán hacer preguntas y ella se las va a responder. Eso creo yo. Y quienes no, pues bueno, ya saben que dejamos aquí la grabación y después lo subimos al canal de YouTube y ahí podrán encontrar todos los lives pasados. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Sarita Eagles. Itzel Trejo. Y recuerden que la vida es demasiado corta y pasajera para engancharnos demasiado con lo que sucede en ella. Nos vemos en la próxima.